Antes de comenzar, déjeme hacer una precisión. Relatos del lado oscuro no pretende ser un mecanismo de investigación. No estamos aportando ninguna evidencia nueva, no estamos afirmando ninguna acusación y, por supuesto, no pretendemos señalar a nadie por ninguna de las acusaciones que se han vertido a lo largo del tiempo. Nosotros lo único que estamos haciendo es compartir información públicamente disponible sobre un suceso, juzgado y condenado, que fue analizado e investigado por la policía en los Estados Unidos de Norteamérica. No pretendemos señalar a nadie y, si en algún momento hacemos alguna declaración a lo largo del programa, es en base a confesiones de los propios involucrados, señalamientos de testigos o de los propios policías que se vieron involucrados y que en algún momento, mediante alguna de las fuentes que hemos investigado, compartió esa opinión. Así que, una vez dicho esto, déjeme que lo lleve un poco atrás. Los años 80. Estados Unidos de Norteamérica está sufriendo un episodio raro, el Satanic Panic. Numerosos periódicos, notas de prensa, programas de televisión y muchísimos grupos religiosos de derecha, de ultraderecha, es decir, muy conservadores, aseguran que los Estados Unidos de Norteamérica están viviendo una ola de crímenes de carácter satánico. Por supuesto, las historias relacionadas con Charles Manson algún tiempo atrás habían desatado este furor bajo la idea de que Charles Manson era el anticristo. También, por supuesto, habían surgido otros criminales por ahí que habían utilizado, en algún grado, mensajes de carácter satánico. Pero obviamente, tanto las policías locales como las federales, etc., muchos otros organismos gubernamentales se apresuraron a negar que existiera tal cosa como rituales satánicos de carácter criminal, que tampoco existía tal cosa como el abuso ritual satánico infantil, es decir, crímenes demoníacos en los que se involucraba a menores. Pero quizá estaban equivocados. Y al decir que quizá estaban equivocados es que en diferentes lugares ocurrieron escenarios atroces, en donde víctimas fueron asesinadas de formas brutales, en pos de alcanzar algún tipo de beneficio mediante rituales dirigidos al Señor de la Oscuridad. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Es el 1 de junio de 1981 y estamos en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, y estamos en una zona a las afueras de la gran ciudad que es una zona de vicio, así tal cual. Es un lugar en donde hay numerosas personas ejerciendo la prostitución, en donde se puede comprar droga, en donde hay bastantes delitos. Vamos, es un lugar peligroso. En este sitio, en 1981, se encuentra el motel Villa Park, Moonlight Villa Park. Es un hotel de paso esencialmente, aunque hay quienes aseguran que podía también ser para alojar personas de larga estancia. No es turístico. Las personas que llegan ahí son personas que tienen poco presupuesto para pagar una casa en alquiler y optan por alojarse en uno de estos sitios. El gerente ha recibido por la mañana una queja. Una de las empleadas de limpieza asegura que en las habitaciones que dan hacia el baldío, es decir, que atrás de aquel hotel, motel como quiera llamarle, hay un terreno abierto, esas habitaciones huelen muy mal. Huelen a podrido, a algo muerto, a algo muy feo. El gerente entiende que eso pueda tratarse de algún animal muerto.
En este sitio la gente arroja basura, estufas viejas, colchones, y no es raro que arrojen algún animal muerto. Así es que, cuando eso ocurre, van a ver de qué se trata y llama a alguien para que se lleve el cadáver. Así que bueno, la mañana va, el gerente da la vuelta, entra en medio de aquellos pastizales y basura buscando a ver qué es lo que produce aquel olor, y para su asombro no se trata de un animal muerto, sino de una mujer joven, o por lo menos eso piensa él, cuyo cadáver está ahí, en avanzado estado de descomposición y despidiendo un olor tremendo. Es junio, hace calor, y obviamente aquel cuerpo se está descomponiendo rápidamente. Sin pensarlo dos veces, telefonea a la policía, que unos minutos después llega. Los agentes que han investigado el lugar llaman a los detectives, que acuden y se encuentran con un dramático espectáculo. Es un cadáver de una mujer, muy avanzada la descomposición, muy dañado el cuerpo. Presumen que puede haber sido un asesinato, por supuesto, o que haya habido juego sucio. No tiene razón de estar ahí un cuerpo, obviamente alguien lo depositó. Pero el estado de descomposición es avanzado. Y esto sorprende a los detectives. ¿Cómo es que la gente del hotel no se había percatado de esto hasta el día 1 de junio? Seguramente el olor llevaba muchos días ahí. Comienzan pequeños interrogatorios, preguntas, y resulta que el olor había sido percibido desde la tarde anterior, no más allá. Pero el cadáver se ve muy dañado, lo que confunde a los policías y les hace pensar que ese cuerpo ha estado en alguna otra parte, y cuando en alguna otra parte ya no soportaron el olor de un cadáver putrefacto, lo fueron a tirar ahí. No hay más evidencia, no hay una identificación, no hay nada. El cuerpo se levanta y es enviado al servicio forense, en donde comienzan por quitar la ropa. Todavía conservaba algo de ropa, y entre la ropa encuentran un calcetín con dinero. Escondido, un calcetín que llevaba dinero. Esto inmediatamente arroja luz sobre la profesión de aquella chica. La costumbre de guardar el dinero escondido en un calcetín era propia de las personas que ejercían la prostitución en aquella zona de la ciudad. Los detectives intuyen que se trata de eso, un crimen de una persona que ejercía la prostitución, en este caso, una joven afrodescendiente. La investigación continúa y los forenses arrojan una información extraña. Ese cadáver no tiene más de 3 días de haber muerto. Pero ¿cómo es posible? Y el estado de descomposición, cuando los agentes, los detectives llegaron, pudieron observar que en ciertas zonas donde la ropa había sido levantada se podían ver las estructuras óseas, las costillas, trozos, y se veía la carne muy descompuesta, aunque a decir verdad había algunos detalles extraños como la presencia de gusanos. El forense les informa eso, que el cuerpo tiene muy poco tiempo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó ahí? Bueno, la causa de la muerte fue un golpe brutal en la cabeza, tiene varias heridas y le había sido amputado el seno izquierdo. Había sido en vida. Las condiciones, las características del sangrado, etcétera, había sido perpetrado en vida. Al haber abierto la capa de piel, los insectos y la fauna cadavérica había ingresado y provocado un deterioro muy rápido. Esto era algo que no esperaban. La razón por la que el cuerpo se veía tan mal es que había sido mutilado. Había sangrado, obviamente, y había dejado una marca particular que no habría podido ser si ese cuerpo hubiera estado en otra parte. Lo que arrojó evidencia de que ese cadáver, o por lo menos esa persona, había sido asesinada cerca de ahí. Y posteriormente había sido arrojado el cuerpo de manera grotesca en ese lugar. El problema ahora era investigar un poco más acerca de la identidad de esta persona, lo cual se complicaba. Si era una persona que ejercía la prostitución, es probable que ocultara su verdadero nombre, que ocultara sus datos personales como para proteger un poco a su familia. ¿Cómo saberlo? Tomó algún tiempo. Afortunadamente, las huellas dactilares y la identificación de la dentadura correspondían con una persona que ya había sido detenida anteriormente por ejercer la prostitución. Linda estaba en los archivos de la policía y era una persona que tenía antecedentes. A sus 21 años era madre soltera con 2 hijos pequeños.
los cuales eran vistos por la abuela. Linda sostenía a la abuela y a los pequeños, ejerciendo la prostitución. Se había perdido noticias de ella 4 días atrás. Hay quienes aseguran que se había perdido desde el 23 de mayo. Pero otras fuentes, específicamente la policía de Chicago, sostiene que la desaparición habría sido alrededor del 27. 4 días antes, tal como lo había dicho el forense. ¿Pero qué le había ocurrido? La información que daba el forense era una información un tanto aterradora. Esta persona había sido víctima de lesiones, horrendas lesiones, estando en vida. Es posible que hubiera habido abuso sexual, pero eso era difícil de interpretar. Los daños podían corresponder a lesiones antiguas. Era una persona que ejercía la prostitución y además la descomposición del cuerpo no permitía saberlo, pero se presumía tal, porque la víctima había sido despojada de su ropa interior. Sin más evidencia, sin más pistas, los policías guardan aquello. Hay un detalle importante aquí que vale la pena mencionar. En todas las investigaciones de este tipo en donde hay un cuerpo muy notorio y llegan investigadores y policías, también llega la prensa. Y obviamente hacen preguntas y buscan la fuente, es de lo que se trata, es la contraparte. La prensa informa de lo que la policía investiga. Pero la policía suele usar un viejo truco. El viejo truco de no te digo todo. Y aquí deciden no revelar todo. Específicamente el punto aquel de que el seno había sido amputado estando en vida. No se reveló. En fin, aquello sigue adelante. La investigación continúa. Pero lo que no sabe la policía es que este crimen es solamente una parte de algo que se irá desenvolviendo en los meses siguientes y que sembrará el pánico verdaderamente en todo Chicago y en buena parte de los Estados Unidos, porque todo aquello que habían negado acerca del Satanic Panic parecía cobrar forma. Y esta historia había empezado más o menos un año atrás. Un joven, Edward, anda por ahí perdido en la vida. Ha tenido por ahí algún momento triste con la ley, estuvo en prisión y ahora libre de la cárcel, marcado obviamente por ese antecedente penal, sin una preparación académica, sin una carrera, sin nada, sin un futuro, anda de aquí para allá, buscando pequeños empleos en donde no puede estar o en donde lo explotan o no le pagan. Vamos, la está pasando muy mal. Este muchacho, Edward, no tiene futuro aparentemente. Hasta que un buen día, un aviso pidiendo trabajadores afuera de una construcción lo hace entrar. Cuando la persona encargada le pregunta ¿qué sabes hacer?, él responde nada. El sujeto que lo está entrevistando es un contratista de carpintería y electricidad de nombre Robin. Robin le pregunta que si no sabe hacer otra cosa, cargar, y él dice sí, claro, soy fuerte. Y no me canso. Y voy a ponerle todo mi empeño y voy a aprender muy pronto. A Robin le hace gracia ese detalle. Este chico, Edward, verdaderamente necesita el empleo y Robin le da el trabajo. Y comienza a trabajar para él. Y Robin es un hombre que comparte muchas cosas. Muy pronto se hace notorio que es un buen líder. Es el tipo de líder que te dice cómo hacer algo una vez, te corrige la segunda y espera que la tercera lo hagas bien, pero si no lo haces bien, te volverá a enseñar. Tiene paciencia. Y hay varios trabajadores más. Muy pronto Edward se vuelve incondicional. Vaya, terminan aquel trabajo y en cuanto hay otro trabajo vuelve a pegarse. Pero tiene un problema y es que no tiene dónde vivir. Así que hay veces que pasa una noche aquí, otras veces allá, a veces come, a veces no, a veces viene muy mal porque no ha dormido, no tuvo dónde quedarse. Así es que Robin le ofrece algo. ¿Por qué no vienes a quedarte a mi casa? Robin es un hombre casado, tiene una esposa y tiene 3 pequeños. Su esposa también trabaja. El dinero como contratista a veces es bueno, pero no siempre. Por lo tanto, la esposa de Robin está en casa todo el día, pero en la noche va a trabajar. Es un turno nocturno como empleada en un restaurante. Por la noche Robin se hace cargo de los pequeños y al día siguiente, cuando ella llega, todo el mundo a la escuela, tranquilos, etc.
A la esposa no le hace mucha gracia esto. No sabe quién es este tipo, cómo lo va a meter ahí, pero al final del día acepta. Y acepta porque además ella es una buena cristiana. Es una mujer que va a la iglesia y todo aquello. Es una chica guapa. De hecho, Robin es bastante joven, no pasa ni siquiera de los 30, debe de estar sobre de los 27, 26. Es un hombre joven, fuerte porque obviamente se dedica a la construcción, de cabello claro, bigote. Y muy pronto, no solamente es Edward. Poco después se incorporan dos hermanos, Andrew y Thomas. Estos dos chicos también son personas que han tenido muchos problemas en la vida y han encontrado un lugar seguro al lado de Robin. Con frecuencia, les enseña cosas, los hace participar del trabajo, le tienen mucho respeto. Robin es un tipo que te guía con mucha facilidad, tiene esa característica. Y claro, tener un lugar donde quedarse, un sueldo, comida, un jefe que no te grita, que no te patea, que no te corre, es una bendición, aunque algo sí hay de cierto. Algunas personas aseguran que cuando Robin te ve, no puedes evitar sentir un escalofrío. Así de simple, no puedes evitar sentirlo. Parece que al verte te está diciendo, obedece. Pero es un buen contratista. En fin, son tiempos buenos. Pero mientras le cuento esto, déjeme que me adelante un poco en el tiempo. Vayamos a finales de 1981, principios de 1982. ¿Se acuerda? Que aquella chica, Linda, fue encontrada muerta en el Hotelucho en junio del 81. Bueno, la policía sigue sin tener ninguna evidencia. Han estado por aquí y por allá y están perdidos literalmente cuando de pronto en febrero hay otro caso. Es febrero de 1982 y hay un automóvil que está abandonado a la orilla de la carretera. Los primeros agentes en llegar echan un vistazo y les llaman la atención dos cosas principales. La primera, en el asiento delantero hay un bolso de mujer. La segunda, las llaves están pegadas en el switch. Llegan los detectives y comienzan a revisar el lugar. Se dan cuenta que esto no fue un robo. El bolso tiene dinero adentro y hay varias cosas más. Cuando se acercan al tablero y encienden el switch para ver si arranca el motor, se dan cuenta que el automóvil se había quedado sin gasolina. Muy pronto averiguan de quién se trata y la propietaria de aquel auto era una chica que trabajaba en un bar, como mesera, es un bar cóctel, no se imagine usted otra cosa. Esta mujer había salido de casa probablemente sin percatarse de la gasolina y se había quedado ahí el automóvil detenido. Podría estar por ahí en alguna parte, era cuestión de esperar. Pero en realidad, la chica no estaba por ahí en alguna parte, sino a un costado, un poco abajo del arcén, muerta. Los detectives rápidamente, cuando comienzan a hurgar un poco por aquí y por allá, encuentran el cadáver. El automóvil llevaba un par de días detenido ahí. ¿Qué fue lo que llamó la atención de la policía? La mujer era una mujer de 30 años más o menos, y el cuerpo se encontraba desnudo con claras señales de violencia. Un golpe fuerte en la cabeza, y sí, una amputación severa. Tal cual. Lo mismo que había ocurrido con Linda. En este caso, la identidad del cadáver no fue inmediata, se mantuvo el silencio. Pero el caso inmediatamente les llevó a recordar el incidente de Linda. Siguieron adelante. Y la policía seguía investigando qué había ocurrido, pero en esas ocasiones en las que una corazonada de policía viejo les dice que esto todo está ligado, muy pronto las cosas cambiarían porque un tercer cadáver sería encontrado. En este caso una mujer hispana, no identificada. Nunca se reconocería quién era. El cadáver fue hallado en condiciones similares. Si bien no había habido una disección, una mutilación como en los dos casos anteriores, había una lesión particular en la zona de los senos y, obviamente, la violencia del ataque era notoria. El cadáver había sido arrojado cerca de un río y presentaba descomposición avanzada. Imposible saber si había habido algún tipo de agresión de carácter sexual a causa de la muerte, múltiples heridas punzocortantes. La mujer había sido apuñalada en repetidas ocasiones. Y por alguna razón los detectives pensaron que este caso podría estar relacionado con los dos previos. Si bien las personas tenían características diferentes,
una chica afrodescendiente, una mujer rubia, caucásica. Una chica ejercía la prostitución, la otra era mesera en un restaurante, no prostituta, y la tercera probablemente era una empleada doméstica, una persona que laboraba en el aseo de alguna casa de unos 20 años. Por la condición, por el hecho de no haber una identificación siquiera por ahí, se dedujo que podía ser una persona migrante. Pero las características, la forma de las lesiones y, obviamente, la gravedad del ataque parecían indicar que todo estaba relacionado. Regresemos un poco atrás en el tiempo. Seguimos en los años 80 y ahora este equipo de trabajo, esta cuadrilla de trabajo, van muy contentos cada mañana. El jefe, Robin, tiene una camioneta de esas estilo Scooby-Doo. ¿Se acuerda? Se llaman vans. Son camionetas cerradas que tienen ventanas atrás, una ventanita por aquí de color rojo. Con ella va y viene todos los días, acarrea materiales, compra sus cosas y lleva a sus trabajadores. Es un contratista bastante eficiente. Así que los chicos están muy contentos. Y al decir están muy contentos es que estaban muy agradecidos. No pierda de vista que este grupo de jóvenes, esta cuadrilla, eran personas rechazadas socialmente, con problemas, que habían estado en adicciones, con una vida desastrosa, agresiones. Eran personas que habían pasado muy mal los primeros años de su juventud. Y de pronto están con un hombre que les cuida, que les provee, que les enseña cosas, que los lleva a casa a dormir en una casa, no en un cuartucho por ahí lleno de piojos, en una casa en donde la esposa les sirve comida cuando está, les atiende, en donde pueden platicar y reírse. Lo aman. Así de sencillo, no hay otra forma de explicarlo, lo aman. Para estos tres jóvenes, no hay otra cosa que su jefe, Edward, Andrew, Thomas. Verdaderamente miran con aprecio a aquel hombre. Y casualmente tampoco es mucho mayor que ellos. Y, sin embargo, Robin tiene un secreto. Todo parece ser miel sobre hojuelas. La esposa es un encanto, es una mujer dulce, los niños son encantadores. Robin tiene esa cara de buena persona. Si usted se lo encuentra en la calle, pensará que es una buena persona. Un buen vecino, su casa está limpia. Por fuera no hay basura ni nada, es un hombre que llega del trabajo, corta el pasto y hace cosillas de ese estilo. Aquella noche, sin embargo, les revela algo increíble. Cuando ya se fue su esposa a trabajar, Robin les confiesa un secreto. Todos se le quedan viendo. Se imaginan cualquier cantidad de cosas. Pero el secreto es que él es un hombre que tiene algo oscuro. ¿Oscuro? ¿A qué se refiere? Sí, algo oscuro. Soy adorador del demonio, fue lo que dijo Robin. Por supuesto que aquellos se miraron entre sí con cara de ¡ja! Nos va a jugar una broma el jefe. ¡Ja! Y repite aquello. No bromeo. Tengo una capilla y realizo rituales de adoración al demonio. Por supuesto que cualquiera que viera a Robin no se lo imaginaría. La idea general, un adorador del diablo debe de ser un tipo feo, con unas barbas feas, con unos pelos feos, con unos ojos extraños, grandes uñas y manos. Pero este muchacho es un tipo que va a la obra con sus botas gruesas, su camisa de cuadros de franela, su pantalón de mezclilla, su pelo güero, manejando su camioneta mientras oye música. No tiene el perfil. Pero cuando los lleva a conocer la capilla, algo hay de cierto ahí. El lugar que él llamaba la capilla no era otra cosa que el ático de la casa. Eso sí, muy bien cerrado. Para entrar había que abrir varias chapas. En el interior, aquellos tres se quedan asombrados cuando observan una especie de recinto, con varias cruces pintadas en las paredes en colores rojo, negro, invertidas. Las cruces están invertidas, están boca abajo. Y en el centro hay una especie de mesa con un paño negro y una caja envuelta. Se acercan ahí y observan todo con grandes ojos mientras él les va diciendo que este es su lugar, su recinto, donde hace rituales. Hay también ahí algunos libros. Pero aquella caja es lo que más llama la atención. Él les dice que esa es la caja de los trofeos. Y es que él realiza rituales al Señor de la Oscuridad.
Ahí debe de haber habido un momento de silencio. Todos aquellos, por lo menos esos tres deben de haberse estado viendo unos a otros con incredulidad. Por supuesto que se imaginaban que un adorador era con una capa, un gorro, algo. No su jefe. El jefe que vive abajo con su señora, 3 niñitos y que se van a trabajar todos los días, pero esto era diferente. Por supuesto que aquellos tres confiaban plenamente. Cuando él les dice que necesita que crean en él, que confíen en él, aceptan. Posteriormente, alguno de ellos declararía: cuando Robin te hablaba, tú no podías pensar otra cosa. Nunca ibas a decir nada, no podías negarte, y no porque te fueras a quedar sin trabajo, sino porque te controlaba. Él te lo decía y tú eras como un autómata que obedecía. Es difícil saber si eso lo dijeron posteriormente para defenderse o si era real, pero lo que es un hecho es que muchas personas aseguraban que tenía esa mirada que causaba escalofríos. Después de aquel encuentro de revelar aquel secreto, comenzarían las sesiones. Al principio todo consistía en leer acerca del satanismo, de aquellos libros, probablemente una Biblia de Anton Szandor LaVey, algunos otros textos que había traído, les revelaba cosas, los iba preparando. No les había revelado más. Así durante algunos meses, todo marchó en plena calma. Vayámonos al tiempo adelante. Sábado 15 de mayo de 1982. La policía de Chicago ha tenido al menos 3 cadáveres que parecen estar relacionados con un mismo perpetrador. De pronto llega una llamada. Temprano en la mañana, los familiares y compañeros de trabajo de una chica de nombre Lori están alarmados. La chica ha desaparecido. Cuando la policía llega, lo que escuchan verdaderamente es como para crisparle los nervios a cualquiera. La jovencita se encontraba ese sábado en la mañana tratando de abrir la puerta de la oficina de bienes raíces donde trabajaba. Había llegado temprano como siempre con la idea de abrir la oficina, era la recepcionista. Sin embargo, nunca la abrió. Las llaves estaban ahí tiradas, junto con algunas cosas que se entiende llevaba en la mano, probablemente cosméticos, una cremita y algo, y sus zapatos. ¿Quién se va de un lugar dejando sus zapatos de tacón, sus llaves? No tiene sentido. El reporte era dramático, porque además no había ningún testigo. Nadie vio qué había ocurrido, simplemente desapareció. La policía la buscó, obviamente, empezaron a rastrear por la zona. Los detectives inmediatamente sintieron ese escalofrío propio de un viejo perro sabueso, que sabe que tiene algo y que está siguiendo una pista, pero de pronto se le pierde porque no encuentran el cuerpo, no encuentran rastros, no encuentran una prueba, nada. Se esfumó por completo. Y sabe algo terrible. Por más que la familia la buscó, pusieron pósters, preguntaron aquí y allá, todos los hospitales, todas las comandancias de policía, por todas partes fueron. No encontraron ninguna pista y tardarían 4 meses más. El cadáver de Lori sería encontrado 4 meses después. Lo habían arrojado en una parte alejada del cementerio, en un basurero que estaba dentro del cementerio. Nadie lo había encontrado en todo ese tiempo. Pero el tiempo de haber estado ahí, la forma de la mancha cadavérica y todo eso correspondía con que habría sido asesinada prácticamente unas 3 horas después de haber sido secuestrada. La joven había sido llevada ahí y depositada. Los atacantes o el atacante o quien fuera había perpetrado el mismo daño en todos los casos. Y si bien, en este caso el cadáver estaba virtualmente esquelético, había lesiones que revelaban que había habido un corte de un seno. Las lesiones en la parte exterior de las costillas del plexus revelaban la amputación del seno izquierdo nuevamente. La policía tenía 4 cuerpos, pero probablemente no eran los únicos. Presumían que algo grande estaba ocurriendo aquí y que algunos de los cuerpos no habían sido descubiertos, pero que serían descubiertos pronto. Y mientras todavía estaban buscando, en el mes de mayo, es decir, antes de encontrar el cuerpo de Lori, mientras todavía la buscaban,
presumiblemente como un secuestro, rapto, lo que fuera, reciben un nuevo reporte. En esta ocasión, el día 29 de mayo, 2 semanas después de la desaparición de Lori, se reporta la desaparición de una chica de origen asiático. Esta chica, Shui, había salido de su trabajo del negocio familiar en el auto del hermano, pero en el trayecto habían tenido una discusión. Por alguna tontería habían comenzado a discutir y Shui pidió que la bajara ahí mismo en donde estaban discutiendo, con la idea de que el resto de la familia vendría detrás en otro automóvil y pronto la levantarían y la llevarían a casa. Grave error. No la encontraron, nunca llegó. Nunca llegó. Esa terrible decisión de haberse bajado del auto por una pelea absurda y desapareció. Su cuerpo no sería encontrado sino hasta septiembre. Sí, septiembre. Igualmente, casi 4 meses después, el cadáver de Shui presentaba lo mismo. Lesiones propias de alguien que ha sufrido una amputación. Por el tipo de lesiones, por el tipo de daño, los forenses pudieron determinar que muy probablemente había sido hecha mientras estaba con vida. ¿Cómo lo sabían? No lo puedo yo decir, no tengo la forma de saberlo, pero en los reportes aparentemente podían deducir que en el ataque, antes de asesinarla, con un golpe severo en la cabeza, probablemente con un hacha, le habían cercenado un seno. Shui era una mujer relativamente joven, apenas alcanzaba los 30 años, de apariencia simpática, alegre, muy bonita, muy trabajadora. Su cuerpo fue tirado como basura en un lote baldío. La policía seguía acumulando cuerpos. Y seguía con esa pesada carga de suponer que esto solamente era la punta del iceberg, la punta visible de un iceberg de torturas y muerte. Y mientras los policías agitaban su café tratando de entender qué había ocurrido ahí, déjeme que me regrese en el tiempo. Y seguimos en 1980. Y seguimos en la casa de Robin, en donde Andrew, Thomas y Edward escuchan con atención cada una de las pláticas de este hombre. Le repito, que lo admiran, porque además explica todo muy bien. Aquellos 3 nunca habían tenido a alguien que les explicara algo de esta naturaleza y comienzan a creer que tiene razón, que si hacen todo esto van a tener grandes favores. Los mismos favores que no han tenido del otro lado. Su vida había sido un desastre y de pronto les empieza a ir bien, todo marcha bien justo cuando están con el satánico. ¿Alguien pensaría que está mal? Pues ellos no. El asunto está en que, en algún momento de 1981, Robin les confiesa que es momento de dar un paso adelante. Sí, de dar un paso adelante y de hacer un sacrificio. Aquellos no entienden muy bien de qué se trata, pero es cuando ocurre el ataque contra Linda, sí, la chica afrodescendiente, aquella que le platicé al principio. Los testimonios posteriores de los involucrados revelarían que la chica fue escogida al azar. Mientras andaban en las calles, por la noche en la camioneta de Robin, de pronto vieron a esta joven afrodescendiente ejerciendo la prostitución, la subieron a la camioneta, la golpearon, abusaron sexualmente de ella, por supuesto. Posteriormente, y tomando un cuchillo, le amputaron un seno. Con vida. Mientras intentaba gritar de alguna forma, le rellenaron la boca con un esparadrapo, una tela, y siguieron atacándola. Diversas heridas y finalmente intentaron estrangularla. No queda claro si lo lograron o si la muerte fue posterior por un golpe. El hecho es que se había cumplido la primera parte del ritual. Esto que le estoy diciendo lo confesaron 3 de los involucrados. El hecho es que después de arrojar el cuerpo atrás del motel, en donde habían realizado parte del ritual, habían rentado varias habitaciones ahí, con la idea de atraer a las jóvenes y llevarlas. En este caso la habían tomado en la vía pública, la habían llevado allá, habían perpetrado horrores y habían arrojado el cuerpo, tal como la policía lo había dicho.
Era en algún lugar cercano. Pero el asunto no había terminado ahí, según testificaron posteriormente tanto Andrew como Edward y el propio Thomas. Al volver a casa, Robin les pidió que subieran a la capilla. Estando allí, abrió la caja de los tesoros, en donde, por lo menos, uno de ellos, Andrew, pudo ver que en el interior había varios órganos femeninos, varios senos. Ellos apenas estaban participando en el primer crimen, pero ahí había varios más. Después de aquello, hubo un rito, un grotesco rito, en donde comenzaron a hacer actividades sexuales, de carácter sexual, ahí mismo, para después consumir parte de la carne de aquel seno. En un cierto momento y después de varios cánticos y rezos obscenos y extraños, Robin tomó un cuchillo, cortó aquello y se los dio de comer. Al día siguiente se levantaron como siempre y se fueron a trabajar. Pero volvería a repetirse eso. Cada cuerpo que la policía iba encontrando era un cuerpo que ellos iban dejando. Cada persona desaparecida tenía algo que ver. El hecho es que después de haber asesinado a Lori y a Shui, se habían vuelto mucho más cortos los periodos de tiempo. En un principio, eran un poco más largos. Pero tras aquellos crímenes, la temporalidad comenzó a hacerse más corta y, a decir de Robin, había que seguir haciéndolo para que el Señor de la Oscuridad siguiera dándoles cosas, protegiéndolos. ¿Cómo saber qué fue todo lo que dijeron? Ellos lo testificaron después. ¿Es creíble? ¿Es posible? La evidencia forense revela que sí, aunque no se encontró toda la evidencia. No pierda de vista eso. El hecho es que sigue aquello. Y ahora nuestras historias se han compaginado. Tras el asesinato de Shui, la chica de origen asiático, y que su cuerpo fue encontrado sino hasta septiembre de 1982, la banda sigue en actividad. Cada vez que la esposa se va al trabajo nocturno allá en el restaurante, estos suben a la capilla en donde realizan lecturas de aquel texto, rituales, cánticos, para después salir de cacería. La siguiente víctima sería capturada el 13 de junio de 1982, una chica ejerciendo la prostitución, Angel. Angel estaba caminando por la calle cuando la camioneta se detuvo. La chica alegremente se acercó pensando que había conseguido un cliente, para ser subida a la fuerza, golpeada, abusada, maltratada horriblemente. Cuando sacaron el cuchillo para cercenar el seno, la chica comenzó a pedir clemencia. Había aprendido por ahí algunas cosas en la vida, y al parecer esto los puso eufóricos, al punto que Robin le dijo: «Córtatelo tú misma». Ella tomó el cuchillo, y con plena decisión y pensando: «O me lo quito yo o me matan ellos», acercó el cuchillo. Pero tuvo un momento de duda, momento en el cual Robin tomó aquella arma y mutiló a la joven. Después de esto, y por increíble que parezca, cumplió su palabra. Le puso cinta adhesiva a la chica y en pleno movimiento arrojó a la joven a la calle, pensando que quizás se desangraría por ahí, yo qué sé. El hecho es que alguien la encontró. Como pudo, se movió, se acercó a la orilla y alguien la encontró. Fue llevada al hospital. La policía llegó al día siguiente asombrados porque había una superviviente. La lesión era la misma. En alguna ocasión utilizaban una especie de cuerda de piano, según testificarían después, pero en otras era el cuchillo, y a veces, si no, a mordidas, como perros. El hecho es que la joven no puede aportar mucha evidencia. Para desesperación de los detectives, no puede aportar mucha evidencia, porque estaba golpeada, porque no tuvo oportunidad de ver. Solo pudo decir que era una camioneta tipo van, roja. Pero no tuvo oportunidad de ver más detalles. Era difícil así. Pero esto revelaba que los ataques eran mucho más cercanos, y si bien la policía no había encontrado todavía el cuerpo de Shui, pensaron que podía ser algo relacionado por la cercanía con el área de operación de estos criminales. Esta persona con vida había significado una diferencia total entre el antes y el después. Ahora tenían una persona que se relacionaba con varios cuerpos previos en una misma zona. Estos atacantes eran personas flojas. Lo único que pudo decir aquella joven es que no era uno, sino que eran varios. Lo que nuevamente
dejaba a la policía con la boca abierta. En la historia criminal, normalmente los asesinos seriales actúan en solitario. 75% de las veces son en solitario. Pero las pocas veces que hay grupos que atacan suelen ser 2 personas. Y en muchas ocasiones se trata de hombre y mujer, o varón y varón, pero de preferencia homosexual, que atacan a personas, pero en este caso eran 4 varones, los que la joven aseguró que la atacaron. Esto llevó a que se hicieran varios perfiles. Y los primeros perfiles que se tuvieron fueron los de la propia policía de Chicago, que aseguraba que se trataba de hombres blancos jóvenes. Así tal cual, no había mucho lugar a dudas, se movían libremente, lo que significaba que eran jóvenes que probablemente podían entrar y salir sin tener a alguien que les reclamara. Nunca se imaginaron que era porque la esposa de uno de ellos iba a trabajar de noche, pero al final del día eran jóvenes. Como sea, las autoridades siguen buscando pistas, cualquier dato, pero es difícil porque los códigos genéticos no se utilizarían en los perfiles criminales sino hasta mediados de los años 80, unos 3 o 4 años después, y no serían muy eficientes. Por otra parte, es difícil identificar a un atacante a partir de los fluidos corporales encontrados en el cuerpo de aquella joven, porque era una joven que ejercía la prostitución y probablemente ese mismo día había estado con varios caballeros, lo que complicaba todo, porque además estas jóvenes estaban expuestas. Eran víctimas muy fáciles. Pero resultaba extraño, porque esta banda atacaba aleatoriamente. No pierda de vista que habían atacado a una mujer que atendía en un bar, a una recepcionista de una agencia de inmuebles, a una mujer que ejercía la prostitución, pero a una chica que estaba esperando a su coche que venía por ella. No tenían predilección, el ataque era al azar, lo que hacía todavía más difícil la identificación por parte de la policía. No había un tipo de persona en particular que buscaran. Podía ser cualquiera, y esto obviamente hizo que el pánico creciera. No se habían revelado los detalles. Por supuesto, la policía no sabía que tenía entre las manos una banda de carácter satánico y había guardado muchos de los detalles de los ojos de la prensa. Se incrementaron los patrullajes, eso es cierto, pero resultaba difícil saber a quién buscaban. 28 de agosto de 1982. Sandra, una chiquilla de 18 años ejerciendo la prostitución en una calle, es levantada. Al igual que su predecesora, en el caso de Angel, Sandra se encontraba expuesta. En una calle apartada, lejos de los centros urbanos, en una zona fatal. No fue ningún reto llevársela. Su cadáver, sin embargo, fue encontrado apenas 6 horas después. Tenía pocas horas de haber sido asesinada y revelaba claros signos de estrangulamiento. Había sido amordazada, tenía heridas de arma blanca y la mutilación. En este caso, nuevamente, el seno izquierdo había sido amputado. Le habían puesto en el cuello su propia ropa interior con la que la habían estrangulado. La policía pudo determinar que las lesiones eran todas en vida y que finalmente había sido estrangulada. Así que esta criatura, si bien había ejercido la prostitución, y eso podrá ser cuestión personal de cada quien, el hecho es que había sido torturada brutalmente. Ahora la policía tenía un testimonio que aseguraba que eran 4 vagabundos, 4 malvivientes que habían atacado a esta joven de forma brutal y le habían quitado la vida. Las autoridades estaban sorprendidas de la hazaña. El ataque había sido plenamente en vida, no había sido asesinada y después mutilada, había sido asesinada posterior a la mutilación. Para este caso de investigación, la policía puso un sobrenombre a estos delincuentes. Les llamó Chicago Reapers, los destripadores de Chicago, por la manera en la que mutilaban los cuerpos. Ahora ya sabían que se trataba de una pandilla, de un grupo. Sabían que además operaban en cierta zona y tenían el perfil criminal de cómo podrían ser. El problema es que lo poco que se había dicho por parte de Angel no ayudaba mucho a saber quiénes eran los criminales, y entonces ocurre el siguiente caso, una nueva desaparición. Apenas han transcurrido 3 o 4 días del asesinato de Sandra, cuando una ejecutiva, una mujer de negocios, una mujer que trabaja en el marketing, una chica de 30 años, atractiva, que va saliendo del trabajo, desaparece.
La policía inicia una búsqueda frenética, obviamente. Saben de lo que se está tratando esto, y en los últimos días las desapariciones han sido con mucha más incidencia. Y saben que en este caso, Rose corre un riesgo enorme. Sería el 8 de septiembre cuando su cuerpo fue encontrado. No había duda, el ataque había sido igual. La violencia, la hazaña, había sido ahorcada con una media, tenía heridas de arma blanca y finalmente la habían asesinado con un hachazo en la cabeza. Se entiende que todo lo anterior era parte del juego, parte de la diversión. Esta mujer tenía cantidades importantes de fluidos corporales, lo que revelaba un ataque vicioso de carácter sexual, repetitivo. En esta ocasión, al tratarse de una mujer que iba saliendo del trabajo, quedaba claro que aquello era producto del ataque de carácter sexual. Aun cuando habían pasado varios días se pudo determinar la gravedad del ataque y, por supuesto, también, como en los casos anteriores, había habido una amputación en uno de los senos. En esta ocasión, la policía seguía guardando ciertos detalles. Por ejemplo, el hecho de que Angel hubiera sobrevivido no fue revelado de inmediato. La joven además estaba muy grave en el hospital y lo último que querían era exponerla a los medios, por lo que no se reveló que había sobrevivido, solo se informó a su familia directa. En el caso de Rose Beck, la cosa estaba más complicada, y pronto se corrió el rumor de que había un rito, de que había ciertos detalles, y esto generó pánico, más pánico del que ya había. Y tenían toda la razón, porque estos eran cazadores furtivos, salían a las calles a buscar a quién matar. ¿Y sabe algo? En todos los casos repetían, según los propios testimonios de los involucrados, aquel rito desgraciado y asqueroso. Al volver a la casa, mientras la esposa no estaba y los 3 chiquillos dormían por ahí en alguna habitación, estos 4 malvivientes subían a la habitación de arriba, a la que llamaban la capilla, y realizaban aquel acto, en el que había estos cánticos, oraciones oscuras, lectura de versículos de un texto satánico, para después realizar un acto de carácter sexual entre ellos y consumir parte de aquel cuerpo. Evidentemente sí había un rito satánico. Eso era la intención. ¿Cuál era el objetivo final, que era lo que esperaban obtener? Es difícil saberlo. El hecho es que no estaban satisfechos y aquello cada vez se volvía más extraño, porque poco después ya no solamente fue el asesinato de jóvenes en las calles, el secuestro y tortura. Para el día 6 de octubre del año 82, Robin toma un arma, sube a sus cómplices a la camioneta y comienzan a manejar. Es extraño porque llevaría un arma. En un cierto punto le pide al que va conduciendo que baje la velocidad. En una esquina cerca de una caseta telefónica están 2 personas, de origen latino. Uno de ellos es Rafael y el otro es Alberto. Rafael es un traficante local, es un vendedor de droga. El otro es un joven de 18 años que está platicando con él. Momentos después, Robin le pide al que conduce que acerque la camioneta. Detienen la marcha, saca el arma por la ventanilla y les dispara en múltiples ocasiones. En su caso, Rafael fallece, víctima de las heridas, y en cuanto a Alberto quedaría incapacitado de por vida, pero logra sobrevivir aunque no puede aportar ninguna evidencia. No queda claro por qué este ataque. La policía no lo relacionó de inmediato, por supuesto que no. No tenía forma de relacionarlo. Esto parecía un crimen de bandas delictivas, de bandas de narcotráfico o entre pandillas latinas. Pero esto era un cambio dramático. ¿Por qué asesinar a un distribuidor de drogas? ¿Qué relación tenía con él? ¿En qué estaba metido Robin? No parecía ser otro de sus crímenes rituales, porque de hecho, después de asesinar a aquel hombre y a dejar incapacitado a su acompañante, siguieron su camino para secuestrar a otra joven. En este caso, se trataba de Beverly, una chica también trabajadora sexual de 20 años que se encontraba caminando, como siempre, solitaria, las víctimas perfectas. Se aproximaron a ella y la subieron por la fuerza. Comenzaron a golpearla, a abusar de ella, a hacerle toda suerte de atrocidades. Después
De una forma extraña, probablemente preparándola para un ritual posterior de mayor dimensión, Robin le dio un puño de pastillas para dormir. Mientras caía en una especie de sueño, pudo ver y sentir cuando le amputaban uno de los senos. Muy probablemente la intención era continuar con aquella tortura, pero el hecho es que la chica pierde el conocimiento. Cuando vuelve a despertar, se da cuenta que sigue estando bajo el ataque de aquellos tipos, que sangra profusamente, tiene un gran dolor, en donde le han amputado, por supuesto, ha sido en repetidas ocasiones agredida sexualmente, y de pronto la camioneta se detiene y la arrojan en un basurero. Así como se lo estoy diciendo, en un basurero. Probablemente pensaron que estaba muerta. Ya no les servía. Para lo que querían hacer ya no les servía, la arrojan ahí y se van. Sin embargo, aquella chica está con vida. Y no solo con vida, sino bien consciente. Aunque está grave, se está desangrando. Milagrosamente un pepenador de basura la encuentra. Un hombre que va con un carrito juntando basura de pronto ve que algo se mueve ahí, se acerca y encuentra a esta joven bañada en sangre, semidesnuda. Llama a la policía, por supuesto. Cuando llegan la llevan al hospital de urgencia. Está gravísima. Pero está consciente. A la mañana siguiente, cuando los detectives llegan, está despierta. Y si bien no puede dar muchos más detalles, sí da 2 o 3 cosas. La primera, la camioneta era una camioneta Dodge, cerrada, roja, con los vidrios traseros polarizados, y en el espejo retrovisor lleva un arreglito como de plumas azules con algo más. Ella ha podido verlo. Los atacantes eran 4. El primero que la atacó era un hombre vestido con pantalón de mezclilla, camisa de cuadros y unas botas de trabajo chatas, de esas que se amarran con agujetas. Los otros también eran personas de cabello castaño claro, uno de ellos era pelirrojo. Es lo único que puede aportar. Pero es mucho. Porque ahora tienen marca, color y un detalle particular del vehículo. Los detectives han venido acumulando cuerpos, pero no tienen evidencias. Eso hace complicada cualquier labor. Pero ahora tienen una descripción detallada. Así es que comienza la búsqueda. Y la búsqueda se extendería durante algunos días, pero tampoco se imagina que mucho. La descripción de aquella chica, de Beverly, es muy precisa. Se trata de hombres jóvenes. Ninguno de ellos debe de pasar los 30. Hay uno que da las órdenes y los demás obedecen. Por lo menos es lo que ella ha podido percibir. Con la orden de búsqueda, muy pronto agentes de tránsito detectan la camioneta. Han pasado apenas 2 semanas del ataque contra Beverly cuando un agente de tránsito detiene una camioneta que en principio parece ser la indicada. De inmediato se informa a la oficina central, que despacha a los detectives, que al llegar encuentran un vehículo que encaja perfectamente con lo descrito por la chica sobreviviente. Camioneta Dodge de color rojo, los vidrios polarizados en las ventanas y el adornito del espejo retrovisor, exactamente el que ella reportó. Y en el interior de la camioneta las características descritas, esa especie de alfombra rara. Pero el conductor no es el hombre que la atacó. Este tipo no tiene bigote. Y es el cabello diferente. Cuando la policía le pregunta si esa camioneta es de él, él responde que no. Pero está visiblemente nervioso. Y usted sabe que los nervios hacen que un detective inmediatamente detecte que hay algo que investigar. Y aquellos detectives llevaban días rastreando la mínima pista, desesperados, asqueados. Y de pronto, al ver que este tipo tartamudea y se pone nervioso, saben que han mordido el hueso correcto. El tipo responde que no es de él, que es de su jefe. Le piden que los lleve con su jefe. Cuando llegan allá, están en una obra en construcción y sale un sujeto muy tranquilo. Es Robin, de hecho. Tan tranquilo que realmente no parece ser ningún atacante. Excepto que la descripción es exacta, precisa, desde las botas, los pantalones, la camisa, el cabello, el bigote, todo es exactamente lo que describió Beverly, tal cual. Pero este hombre no sabe de qué le están hablando y asegura que no tiene idea de nada. Cuando le insisten y demás, tampoco sabe nada. Pero los detectives tienen ya unas bajo la manga. Toman fotografías
Y la chica identifica en primer lugar a Robin. Sin dudarlo, lo señala, este es el que me sujetó primero. Así es que comienzan por capturar a los más sencillos. Los detectives saben su chamba y saben por dónde se va a quebrar, por dónde se va a romper la soga. Así es que muy pronto tienen detenidos a todos. No tienen todavía una orden de cateo de la casa de Robin, pero sí los han detenido por una duda razonable y son sometidos a un interrogatorio. ¿Y sabe qué? Robin se ve tan tranquilo. Cuando le preguntan si está relacionado, él asegura que no tiene idea de qué le están hablando. No duda, no parpadea, no tiembla, no se pone nervioso. Los otros tres, sin embargo, muy pronto entran en predicamentos, y en predicamentos que los van llevando hasta que terminan confesando todo lo que le he dicho. Cómo capturaron, cómo mutilaron, cómo hicieron todos aquellos horrores y les describen además a los detectives más o menos unos 18 crímenes. Los detectives no podían asegurar que así fuera, porque solo tenían estos cuerpos, los cuales podían considerar como parte central del caso. Pero Robin no se echó para atrás, el interrogatorio fue muy difícil y tuvieron que dejarlo ir. Cuando días después obtienen una orden de cateo, llegan a la casa de Robin y al buscar la famosa capilla, ahí está. Pero no hay ninguna prueba de nada. La caja de los tesoros no está. No hay ningún libro, no hay nada, no hay ninguna evidencia de sangre, no hay nada. La camioneta es detenida, se hace una revisión, pero todavía las investigaciones periciales no eran tan precisas. Así es que no estaba, pero ¿sabe qué? Tampoco estaba la alfombra. Lo que revelaba que la camioneta había sido limpiada previamente. Si bien Robin podía ser un satánico, no era un tonto. Se deshizo de la evidencia clara y contundente excepto por un error: el rifle. Encontraron el rifle, con el que había disparado contra el narcotraficante y su acompañante. Pero no pudieron confirmar, primero, que Robin lo hubiera disparado. Segundo, más allá de toda duda razonable, no pudieron demostrar que esa era el arma. Era el tipo de arma, mas no el arma. No podían demostrarlo. Aquello se les iba de las manos de una forma horrible. Pero los testimonios de estos tres eran incriminadores y reveladores. En una de las pláticas que sostuvo el detective principal del caso con los sujetos estos, uno de ellos le confesó que Robin los convencía que ellos no habían querido hacer nada, pero que no tenían ni siquiera que pedirles, simplemente con mirarlos. Ya estaba ahí la orden, ya lo hacían, punto. Discretamente uno de estos delincuentes se acerca al detective y le dice: haga lo que haga, no lo mire a los ojos. No lo mire a los ojos. Finalmente, con todos los testimonios y con la identificación positiva de la sobreviviente y del anterior sobreviviente, logran una orden de captura. Los cuatro están en prisión y serán llevados a juicio. El juicio sería algo aterrador. Aterrador porque, por una parte, lo que principalmente había eran testimonios, aun cuando los tres, Edward, Andrew y Thomas, reconocieron haber cometido crímenes, explicaron cómo los hacían y las cosas que habían hecho. Robin nunca lo reconoció. Así es que no pudieron enjuiciarlo por eso, pero sí estaba ahí y reconoció haber estado en el ataque de Beverly, pero no haberla matado y no haber matado a nadie. Después reconoció que también había estado en el ataque a Lori, pero que no la había matado y punto. Ante esta situación, los juicios se fueron llevando por partes separadas. Cada uno de los que ya había reconocido su culpa y se había declarado culpable y había confesado los crímenes, después comenzó a cambiar testimonios. Aquello era una locura, cada quien quería salvar su pellejo. Por su parte hubo quien se declaró insano mentalmente, pero esto le salió fatal, porque al momento de declararse con un problema de demencia que no les permitía ser sometidos a juicio, reconocieron intrínsecamente haber cometido los crímenes y los fiscales y los abogados de la policía le dieron la vuelta y los pusieron como culpables. Era una jugada que le salió mal, pero en el caso de Robin, la tranquilidad que exudaba era como para provocar un escalofrío. No era un tipo impresionante, era un tipo común, de talla común, pero lo hacía con tal tranquilidad
que sorprendía. El hecho es que, tal cual como lo esperaban, no había una evidencia sólida. Las pruebas de ADN no eran concluyentes, y si él aseguraba no haber matado a nadie, no había forma de demostrar que lo había hecho. Pero sí había forma de demostrar que había participado en un secuestro, en una agresión, en un intento de homicidio, con lo cual tenían para mandarlo a prisión. Los policías y los fiscales tenían suficiente con eso para quitarlo del camino. Estando ya en el proceso de ser juzgados, los relatos, las grabaciones que fueron presentadas por la policía provocaban una sensación horrenda. Horrenda. Escuchar a aquel tipo güero, de apariencia inofensiva, diciendo cómo habían atacado a estas mujeres, las habían ultrajado, mutilado, habían comido partes de sus cuerpos en rituales de carácter satánico. Por supuesto que sembraron horror entre la gente e incrementaron el Satanic Panic. De los 3 ayudantes de Robin, Andrew, Thomas y Edward serían condenados a muerte. Sin embargo, Edward lograría una especie de arreglo con la fiscalía y sería en lugar de eso condenado a cadena perpetua. En cuanto a Robin, no pudieron demostrar que hubiera asesinado a nadie, solo que había participado, como cómplice, como instigador, como complot, todo aquello, y fue condenado a 120 años de prisión. Andrew sería ejecutado en 1999 por una inyección letal, después de haber agotado todas las apelaciones posibles habidas y por haber. El gobernador esperó hasta el último minuto para que fuera ejecutado y entonces declarar la suspensión de la pena de muerte. Sí, en Chicago, después de la ejecución de Andrew, fue suspendida la pena de muerte. Su hermano no fue sometido a eso, y en cuanto a Edward, el otro de los atacantes, ese que también se encontraba condenado a pena de muerte, fue a cambio de eso enviado a cadena perpetua. Robin, 120 años de prisión. Al día de hoy, Robin sigue en la cárcel, Edward sigue en la cárcel, Thomas se encuentra libre. Hoy en día y desde 2019 fue liberado. Había cumplido su sentencia, y si bien se ha mantenido muy al margen de todo, ha dado algunas declaraciones intrigantes, verdaderamente intrigantes. En cuanto a Robin, ha mantenido un perfil bajo. Solamente ha dado un par de entrevistas. En una de ellas, mientras platicaba sobre todo lo que había hecho y deshecho, surgió un dato extrañamente revelador. Robin había sido contratista de John Wayne Gacy. ¿Se acuerda? El payaso asesino que asesinaba jovencitos y los enterraba debajo de su casa. Un hombre que durante el día tenía una fachada de normalidad, era Pogo el payaso que ayuda en los hospitales y hace reír a los niños, era líder del grupo de Boy Scouts, era miembro del Partido Republicano, era miembro de la iglesia, y cuando la esposa no estaba salía a cazar jovencitos homosexuales a los que asesinaba y enterraba abajo de su casa. Robin había sido contratista de John Wayne Gacy. ¿Aprendió algo? No lo sé. Simplemente lo dijo, que había sido su contratista. Y sabe algo más extraño. Robin confesaría que él, cuando supo que John había sido capturado, consideró que su error había sido enterrar los cuerpos abajo de su casa. No había sido un error matar a todos esos 33 chicos, no. El error había sido enterrarlos abajo de su casa. Posteriormente la vida también tendría lo suyo. La madre, la hermana y el sobrino de Robin morirían en un accidente de tránsito justo al salir de la prisión cuando lo fueron a ver. Posteriormente, su hijo mayor se involucraría en un asesinato y sería condenado a cadena perpetua. Tal parece que era un asunto familiar. Estos son conjeturas, por supuesto, pero el hecho es que Robin parecía hablar con cierta frecuencia de que en su familia los hombres tenían una obsesión por los senos, refiriéndose quizá a eso, a la mutilación o a ser parte de rituales que venían en la familia de mucho tiempo atrás.
Eso es especular, pero hay quienes sostienen eso, porque en los primeros testimonios de los hermanos aquellos y de Edward, cuando abrió por primera vez la caja de los tesoros, en el interior había unos 15 fragmentos de mujeres, lo que revelaba que Robin había estado actuando mucho tiempo antes. ¿En dónde? Es una buena pregunta. ¿Usted qué pensaría de este caso? ¿Era real el pánico a lo demoníaco? Solo le menciono que no solo en Estados Unidos, y no solo este caso, este era uno de tantos. En México hubo una verdadera euforia de casos similares con el caso de los famosos narcosatánicos, igualmente a finales de los 80, principios de los 90. Así que sí había una razón para temer, aunque no era como lo habían declarado todos los medios en aquel entonces. Era algo mucho más oscuro y perturbador. Buenas noches. Hasta pronto.